Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad y estamos hablando de el uso de las armas de fuego y más particularmente estamos hablando un poco de la balística. Y estamos tratando de simplificar toda esta avaricia porque es muy complejo, o sea, no estamos tratando de usar términos muy esotéricos, muy complejos estamos tratando de simplificar porque la idea nuestra es darles información a ustedes, proveerles suficiente información para que ustedes puedan decidir qué es lo más apto y lo mejor, y estamos hablando del tipo de munición y qué efecto tiene la munición, porque cuando usted decida, si es que tiene un arma, decida qué tipo de arma quiere portar, para qué la quiere utilizar y más que importante que el arma, qué calibre quiere usar, porque hablábamos de que hay calibres muy cómodos, pequeños, que son muy fáciles de dominar porque el retroceso de la pistola es fácil, porque las pistolas son pequeñas, porque las escondemos fácil. Pero eso tiene ciertas limitaciones, ¿no? Yo les decía, si usted tiene un arma pequeña con un calibre pequeño, la posibilidad de un ataque violento, vuelvo a repetir, y esto lo he hablado durante todos los segmentos del arma de fuego, esto es nuestro último recurso, nuestra defensa personal en la que no tenemos otra opción y tenemos que utilizar un arma. Entonces hemos ido hablando del calibre 22, hemos hablado de los otros calibres, el 25, el 32, el 380, o el 9 milímetros corto, hemos hablado del 9 milímetros en particular, que es posiblemente uno de los calibres más populares en el mundo, desde 1900 hasta hoy en día, y que usted lo encuentra en todos lados y que es muy común que usted lo tenga. Y ahora vamos a hablar de un calibre que en realidad salió mucho antes del 9 milímetros, pero como el 9 milímetros era natural en la sucesión de las balas del 32 al 380 y al 9 milímetros, o sea, el 380 es el 9 milímetros corto. Traté de hablar primero del 9 milímetros, pero ahora voy a volver al 38. Y el calibre 38 fue un calibre extremadamente, porque primero está el 38 regular, o sea, el 38 era un calibre muy famoso. Este es un típico ejemplo. El 38 fue un calibre muy famoso que se utilizó en muchos revólveres al final del siglo y al principio del siglo, y que se hizo popular en el ambiente policial, en el ambiente de la fuerza de seguridad. Para la época era mucho más fuerte que muchos de los calibres pequeños, particularmente el 25 y el 32 y el 22. Pero que no le daba a veces a la fuerza de seguridad, a la policía, el poder de detener una situación. Una de las cosas que, y ustedes me han oído hablar aquí, es cuál es la función del arma de fuego, ¿verdad? O sea, fuera de todo el mito, la magia, el estar a favor o estar en contra, el arma de fuego está diseñado obviamente para atacar o defenderse. En el caso nuestro estamos hablando de una defensa, y una de las cosas que queremos hacer es, cuando utilicemos la defensa, queremos parar la acción. O sea, la razón de que yo le digo que el arma de fuego es su último recurso es porque lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo es tan violento que usted puede terminar muerto. Entonces estamos tratando de decirle, amigo o amiga, tiene usted que tener una opción de último recurso, y el último recurso es el arma de fuego. Entonces estamos hablando de utilizar un arma de fuego, y lo que por consiguiente nos importa, y aquí porque estamos hablando de la importancia de los calibres, es un buen calibre sí puede detener una agresión en su debido momento. Mientras que si usted tiene un calibre muy pequeño, si usted tiene una pistola muy pequeña, es dudoso, y entonces entramos en otro debate, en otro problema, que es donde usted va a tener que utilizar más balas, en lo que si utilizamos demasiadas balas se nos va a tildar, se nos va a jugar de abuso excesivo de la fuerza. Esto es común. Le digo, el sistema judicial hoy en día está muy limitado, porque le voy a decir, el sistema judicial no conoce todo lo que estoy hablando yo de la balística y de la necesidad. O sea, ven que un individuo le tiró a una persona que lo estaba atacando, a lo mejor seriamente, y lo hubiera matado, 4, 5, 6 balazos porque no lo podía detener, y entonces ese es un exceso de esto. Y a veces lo vemos, no estoy diciendo que todos los policías hacen esto, pero a veces lo vemos en el trabajo policial, donde la policía se ve obligada a usar la pistola o el revólver varias veces, con varios tiros, y porque no puede detener. Y estoy hablando de ataques, no estoy hablando de policías de gatillo fácil que han utilizado y se han excedido. Ese es otro tema. Pero volvamos al calibre. El calibre 38 era un calibre muy benigno, muy bueno en el tiempo que salió, pero eventualmente,
como todo lo que ha ocurrido a través de la historia, y particularmente aquí en Estados Unidos, siempre se buscaba un calibre más potente. Y cuando le hablo de potencia es precisamente lo que le estoy diciendo, parar al agresor. Ya sea esto en el campo de batalla, o ya sea esto en la ciudad, en la que una persona nos ataca violentamente y tenemos que parar la agresión. Entonces, el 38 regular, era muy popular. Eventualmente se va del 38 regular, porque es muy similar en diámetro al 9 milímetros, o sea, el 38 y el 9 milímetros son muy similares. Lo que sucede es que el calibre 38 es un poco más largo. Del 38, que era relativamente variaciones, hay argumentos de que el 9 milímetros, estoy hablando del 9 milímetros original, era bastante débil y el 38 era bastante débil. Lo que sucede es que del 38 surge, por la mejor munición, el 38 especial. Y el 38 especial es una bala un poco más larga, un poco más potente, con mejor pólvora y un diseño de balística más fuerte. Y el 38 especial fue extremadamente popular aquí en Estados Unidos, pero por muchísimos años en el trabajo policial, 38 especial. La mayoría de los departamentos, de los grandes departamentos de policía en Estados Unidos, que tenían el revólver asignado al 80, 90, 100% de su personal, cargaban el 38 especial. La diferencia entre departamento y departamento era la balística, y como una de las cosas que usted tiene, depende de la ciudad en la que el departamento de policía opera, una de las cosas que tiene obviamente es la parte legal del sistema, qué tipo de bala usted puede portar y demás. Muchos departamentos de policía utilizaban la bala de plomo, similar a lo que es la 9 milímetros aquí en metal, pero en plomo. ¿Por qué? Porque decían que la bala de plomo no era tan sanguinaria, que cuando entraba se abría y se torcía, pero era, si lo quiere usted llamar así, un poco más benigna que utilizar. El problema, amigos y amigas, era que la bala de plomo se distorsionaba, la bala de plomo a veces no penetraba la piel suficiente, sobre todo si era una persona obesa, si era una persona en tensión, o si pegaba en un hueso o algo, no funcionaba. Entonces, eventualmente, y esto le digo, tardaron muchísimos años los departamentos de policía en reconocer esto, eventualmente se autoriza una bala con punta hueca. Y si ustedes están viendo aquí, este 38 especial es una bala que yo portaba en mi época cuando era policía en Los Ángeles, que es la mitad de la bala es de plomo con una punta hueca y la mitad de la bala, de la otra parte de la bala que cae hasta adentro, es de metal. Entonces le daba una fuerza potente para entrar, se abre la bala, porque acuérdense que con punta hueca tiene tendencia a abrirse como una flor, y entonces esa idea de que la bala penetraba y se abría, y entonces causaba traumas más fuertes que tenía un agresor. Acuérdense que estamos hablando de extrema agresión. Ahora, por muchos años yo porté la bala regular, la bala de plomo que era total, y le digo, era efectiva relativamente, entonces a veces la policía se veía forzada a disparar varias veces para detener una agresión, ¿no? No quiere decir que esto lo hacía en todo momento, pero sí. Pero el 38 especial fue un arma legendaria aquí en Estados Unidos, en el trabajo policial. Les digo, el 90-100% de la policía en Estados Unidos cargó por años esto. Hasta que eventualmente, después de mucho cambio y de mucha política, se reemplaza el 38 especial por el 9 milímetros, que era que es la bala actual. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay miles de departamentos de policía y es una de las cosas muy importantes. O sea, el mundo entero está lleno de armas, el mundo entero está lleno de todo tipo de pistolas de los europeos, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en todo. Y la mayoría de los países tienen cierta balística. Pero acá en el Estados Unidos, que es un país muy particular en el sentido de la aportación de armas y de la violencia, siempre se ha buscado armas más fuertes, más potentes y balística mucho más, digamos, que uno puede confiar y depender de ella. Entonces siempre se ha buscado balas más fuertes y es donde la historia del armamento cambia totalmente a través de los años. He aquí por qué mucha gente que no ha vivido en Estados Unidos, que no entiende la cultura de Estados Unidos, no entiende de por qué las armas son tan populares.
Este país es un país bélico, es un país muy agresivo, es un país muy violento y es un país que se ha especializado digamos, en fabricar las mejores armas y la mejor parte de la balística. Sí, hoy en día hay países en Europa y en Medio Oriente que funcionan y que hacen muy buena bala y todo, pero el comienzo de todo eso fue siempre Estados Unidos. Es más, si usted estudia algunas de los grandes conglomerados, algunas de las grandes compañías de armamento del mundo, una vez que eligieron una buena arma y que superaron una buena arma, terminaron vendiéndola aquí en Estados Unidos. La Beretta es un perfecto ejemplo de eso. La Browning es otro perfecto ejemplo. La Browning original era de aquí, pero la fabrican en Bélgica y la hicieron famosa aquí en Estados Unidos. O sea, hay muchas armas, las europeas, las alemanas, particularmente Heckler & Koch, es una arma, la Walter es una arma que aquí son extremadamente famosas. Entonces, le comento esto porque tiene mucho que ver con el desarrollo de la balística y el desarrollo de la balística, el desarrollo de las armas, porque ahora ya vamos a hablar de los calibres. Del 38 especial, que era tan popular, se deriva el 9 milímetros, pero se empiezan a derivar otras armas allá por los fines de los 60, principios de 1960, 1970, nuevas armas. Y las nuevas armas que, vuelvo a repetir, en esa época empiezan a entrar en el mercado de Estados Unidos un poco las armas automáticas, pero no en el auge, en los años 60, 70, no en el auge que existía en Europa, por ejemplo, en otros países. A pesar de que en Europa sí siempre hubo revólveres, los franceses tenían unos excelentes revólveres, los ingleses también, los alemanes no tanto, eran más de la pistola semiautomática, pero Estados Unidos, si usted conoce la historia, si usted es un ávido cineasta, usted ve que las películas del viejo oeste, de cowboys, como le dicen, el revólver era parte de la cultura estadounidense. El revólver y el rifle y la escopeta. La escopeta calibre 16, calibre 12, aquí era muy común, sobre todo la de 2 cañones. El rifle repetición, el 30-30, era muy común y había algunas balas que eran intercambiables entre el rifle y el revólver. Entonces, Estados Unidos se hizo muy famoso con la cultura del revólver en el viejo oeste y por años esa cultura nunca cambió. Y por lo tanto había una balística muy específica, muy especial. Y esto lo vamos a hablar en el próximo video. Amigos, amigas, si tienen ustedes una historia, si tienen ustedes preguntas, si tienen ustedes comentarios, son bienvenidos. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Cuídense mucho.